50.000 agricultores y ganaderos están representados en las 200 cooperativas que hay en Castilla y León. En total tienen un volumen de facturación que se acerca a los 2.000 millones de euros anuales. Esto hace que su protagonismo e importancia sea vital para mantener al sector primario y al medio rural que va unido a él. Lo acaban de escuchar, detrás de las siglas de una cooperativa están impresos los nombres y apellidos de muchos hombres y mujeres que, en parte, gracias a pertenecer al movimiento cooperativo, desarrollan su actividad en pequeños pueblos. Las cooperativas son empresas y, como tal, buscan la máxima rentabilidad, pero al mismo tiempo también tienen una función social. Son propiedad de sus socios y centran su actividad en el medio rural. Esta función llega mucho más lejos, ya que fijan población y contribuyen al desarrollo de los pueblos. Vamos, casi nada. A continuación les contamos cómo lo hacen. Antes les dejo con el sumario. Comenzamos. Castilla y León es el principal y único productor de planta de fresa de toda España. La altitud y el tipo de suelo de nuestra comunidad es ideal para el buen desarrollo del sistema radicular de las plantas. El abonado debe ser racional y equilibrado. El agricultor no debe descuidar esta función en ninguna campaña, ya que si lo hace, las consecuencias pueden ser dramáticas. Hoy conocemos las 3 leyes sobre las que se apoya la fertilización. El agua caído en los últimos días está haciendo que los agricultores se vean obligados a retrasar el trabajo. Solucionar temas burocráticos o poner a punto la maquinaria son algunas de las tareas que aprovechan para hacer cuando el tiempo les obliga a estar parados. De media, las cooperativas de Castilla y León están formadas por 300 socios. Decimos de media porque alguna llega a los 10.000 y en otras escasamente son 20. De lo que no hay duda es de que cuanto más grandes sean, más fuerza tienen, y precisamente ahí es donde desde el Ministerio quieren que cambien las cosas. Lo que se pretende es tener menos número de cooperativas, pero integradas por más personas. Así el poder que tengan será mayor. El movimiento cooperativo vive el año 2012 con especial fuerza, y es que desde la ONU este ha sido declarado como Año Internacional de las Cooperativas, algo que deja claro la importancia que tienen. En tu casa presume de cristal de Bohemia. Porque los detalles cuentan. Abre un depósito a plazo fijo y llévate una elegante cristalería. Ven a tu oficina habitual de Caja España Duero e infórmate. En la comunidad hay más de 200 cooperativas, 190 pertenecientes a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, Urcacil. En ellas están representados 50.000 agricultores y ganaderos. Su volumen de facturación se acerca a los 2.000 millones de euros anuales, una cifra que hace que la importancia que en el sector agrario y en la sociedad en general tienen sea muy grande. Una de las claves para entender el trabajo que desde las cooperativas se hace es la siguiente: dar un valor añadido a la producción que tiene el socio, ¿no? Mediante la negociación conjunta de esa producción, mediante la venta conjunta de esa producción, mediante la transformación de esa producción. En ese sentido es importante destacar que son muchas, cada vez más, las cooperativas que están transformando los productos de los socios. Precisamente es en ese punto en el que más hay que incidir, y es que si conseguimos cerrar el ciclo y transformar nuestra producción, se obtendrá más rentabilidad económica. Ese es el objetivo que las cooperativas, como empresas que son, tienen. Pero además, en ellas recae también el conseguir una rentabilidad social. Y es que las cooperativas son propiedad de sus socios agricultores y ganaderos, cuya actividad económica y social se desarrolla dentro del medio rural. Dos principios que van inevitablemente unidos. Somos empresas activas y dinámicas que tenemos un conocimiento del medio directo porque nos desarrollamos en él. Y además también que bebemos de las mismas fuentes que el medio rural. Eso hace que todo el tejido empresarial que tenemos las cooperativas, que todo el desarrollo económico de nuestras empresas, y digo empresas en mayúsculas porque somos empresas, tenga una repercusión directa en el ámbito geográfico más rápido, más inminente. La cooperativa más importante de Castilla y León, Acor, cuenta con socios agricultores de todas las provincias de la comunidad. Ellos, desde la experiencia que tienen tras 50 años dedicados al sector agrícola, sirven de ejemplo para el resto de cooperativas de la región. Tal y como su presidente Carlos Rico nos detalla, la clave para aumentar la facturación y mantenerse fuerte reside en lo siguiente. No tenemos que focalizarnos, es un riesgo. Nosotros estábamos muy determinados a un cultivo, tener un cultivo
nos puso en un brete con un cambio legislativo importante. Esa situación la solventamos con muchísimo trabajo y con muchísima imaginación. Yo creo también que hay que hacer un brindis a la innovación y sobre todo un brindis a la pérdida de miedo. Nosotros lo hicimos con una focalización en otros sectores, buscando actividad básicamente agraria y actividades complementarias. No excluyentes, nunca excluyentes, pero complementarias. Y en eso los cooperativistas, y el campo en particular, tenemos que ser un poco más abiertos. Recientemente, desde el Ministerio de Agricultura se ha anunciado que se establecerá un Plan Nacional de Integración Cooperativa. El fin que con esto se busca es el de dar más fuerza a las cooperativas españolas. Para ello será necesario reducir su número y aumentar su tamaño, todo persiguiendo que ganen más importancia. Una propuesta lógica y muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que en Castilla y León la media de integrantes de las cooperativas es de 300 socios. Se está desarrollando, que además se está haciendo en colaboración con las organizaciones, con Urcacil, con nuestra Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España, y que lo que se persigue precisamente es uno de los retos que tenemos establecidos en nuestro plan estratégico, que es el del dimensionamiento. En la medida en que lleguemos a acuerdos entre un mayor número de empresas, de un mayor número de cooperativas, también podemos llegar a otros mercados, podemos dedicarnos más a la exportación, podemos, en definitiva, obtener unos mayores valores añadidos. Recientemente se ha afirmado que una de las claves para que la economía resurja está precisamente en las cooperativas. En los momentos de crisis quizá las cooperativas tienen mayor importancia. Y lo que pasa es que el cooperativismo está favoreciendo tanto a los que están en la cooperativa como a los que están fuera, al conjunto del sector, porque incluso agricultores o ganaderos que no están en las cooperativas, cuando van a negociar con alguna industria, siempre ponen de pantalla los precios, los servicios que prestan las propias cooperativas. Entonces es muy importante, ¿no? Y es muy importante también la fidelidad del socio con la cooperativa. Situación dramática es la que desde hace ya muchos meses está viviendo el sector ganadero. Para estos profesionales, el estar dentro de una cooperativa es un respaldo fundamental. La cooperativa de vacuno y ovino Pecuaria de Campos y la cooperativa de ovino de leche Serviagro se unieron a otras dos cooperativas para comercializar conjuntamente la leche de ovino, todo buscando ser más fuertes ante la industria. Estaría a expensas totalmente del mercado, ¿eh? Nosotros estamos en una posición realmente difícil porque la industria, presionada por la gran superficie, pues tiene tendencia a presionar sobre el ganadero, claro. Entonces la única posibilidad es la concentración de oferta, lo cual pues realmente es difícil porque el sector está muy atomizado. Tienen una seguridad de venta del producto que buenamente se saca el precio máximo que podemos sacar. Si no estuviera en la cooperativa por libre sería muy difícil llegar a esos precios. Yo creo que hemos tocado techo tanto en materias primas de un precio muy alto a nuestro producto que vendemos un precio muy bajo. Entonces, si hemos tocado techo y suelo, pues me imagino que lo que venga será mejor. Para ayudarles en ese futuro es fundamental la preparación que desde las cooperativas tengan y transmitan a sus socios. Una cosa es la información, que eso sí que se hace desde los diferentes departamentos de Urcacil, y luego otra cosa que sí que hay que diferenciar es esa formación, ¿no? de la que hablamos. Urcacil como entidad informa a todas las cooperativas para que a su vez haga esa derivación informativa pertinente a cada uno de los socios que la componen, ¿no? Pero aparte de todo eso está la formación. Tan importante es la formación como el asesoramiento a la hora de hacer inversiones o de tomar conciencia de la importancia que tiene el uso de las nuevas tecnologías. Dos cosas fundamentales para incrementar la competitividad de las cooperativas. Aunque cuesta entrar, intentamos que haya un cambio cultural en los socios, que haya un cambio cultural en los consejos rectores de las cooperativas, en sus presidentes, y bueno, es una herramienta importantísima para generar recursos y para incrementar su competitividad en el mercado. Desde Urcacil se dan pequeños grandes pasos para conseguir que las cooperativas castellano y leonesas sean más fuertes. Para ellos el año 2012 ha sido muy especial. Cumplen 25 años al frente del cooperativismo agrario, un aniversario que han tenido que compartir, y es que desde la ONU se declaró este año como el Año Internacional de las Cooperativas. El balance que desde Urcacil se hace de estos 10 meses no puede ser mejor. Hemos puesto en marcha el Plan Estratégico del Cooperativismo y que de alguna forma se ha presentado en las diferentes ponencias y mesas redondas
que hemos tenido en el congreso que celebramos los pasados 17, 18 y 19 de octubre en la granja de San Ildefonso. Por lo tanto, un año muy especial, un año en el que tenemos unos retos muy claros y es un año que puede servir de base para un futuro, para trabajar y seguir luchando por este sector. De lo que no hay duda es de que las cooperativas de Castilla y León saben lo importantes que son, no solo para sus socios agricultores y ganaderos, sino también para el medio rural. La actualidad de esta semana ha estado protagonizada por un ambiente especialmente revuelto entre las organizaciones agrarias. El tema de conflicto esta vez ha sido las elecciones a las cámaras agrarias. Asaja ha presentado a sus candidatos y desde la alianza UPA y COAG piden claridad en el proceso. Aún queda un mes para las elecciones a las cámaras agrarias y ya saltan las chispas entre los líderes de las organizaciones agrarias. Esta semana la alianza UPA-COAG ha lanzado un dardo contra el presidente regional de Asaja exigiéndole que devuelva los 576.000 euros que de la Consejería de Economía concedió a su organización en los últimos 2 años. Con esos fondos creemos y pedimos que se genere un fondo económico destinado a sufragar los gastos y las deudas de las cámaras agrarias que Asaja gobernaba en Castilla y León, que abandonó y que dejó arruinadas y que están arruinadas en este momento y que nosotros intentamos recuperar y queremos devolverlas a la normalidad. Asaja y Donaciano lo que sucede es que no soportan que no hayamos secundado su estrategia suicida de dimisión en las cámaras agrarias y que en un principio pactó con Palacín. No es nuestra intención, desde luego, el enturbiar en absoluto ni la precampaña ni la campaña de cámaras agrarias. Lo que hemos hecho ha sido asumir nuestra responsabilidad y en aquellas cámaras donde teníamos mayoría para hacernos cargos de ella y estar al frente con la comisión gestora, lo hemos hecho. Y seguimos trabajando por y para las cámaras agrarias. Pero no podemos permitir que nadie venga aquí a entorpecer la labor de lo que algunas organizaciones estamos haciendo. También le piden que aclare su postura en relación a si se presentan o no a las elecciones de las cámaras. Desde Asaja y esta misma semana han confirmado que el 2 de diciembre pelearán por tomar las riendas de las cámaras agrarias. Reivindican normativas más claras y ampliación en los presupuestos y, de no ser así, que se permita a las cámaras agrarias obtener ingresos propios por los servicios que puedan ofrecer a la Administración. Precisamente por eso, por la escasez de medios para poder trabajar, han justificado su espantada de hace unos meses al frente de varias provincias. Asaja entendió que la mejor medida de presión para mejorar esos presupuestos para las cámaras agrarias era dimitir de los cargos que teníamos, entregárselas a la Junta de Castilla y León y ver si ésta podía hacer, con ese presupuesto que ella decía, una labor en las cámaras agrarias. Eso se lo comuniqué al resto de organizaciones y todas estaban de acuerdo en que con ese presupuesto no se podía hacer nada. Eduardo tiene 37 años y acaba de conseguir su sueño, mostrar desde Pardilla el trabajo diario de su explotación de ovejas. La meta principal que me he puesto con el oviturismo es que todo el mundo que vaya a mi casa diga: efectivamente esta gente está haciendo una labor ambiental, una labor social. Hace 2 años Fernando convirtió su finca familiar en Candeleda en una granja cinegética. Hoy crían más de 7.000 aves entre faisanes y perdices. Procuramos criar la perdiz y el faisán lo mejor posible, con una alimentación sana, natural, que hacemos nosotros. Son 2 de los 5 españoles seleccionados para competir en el certamen europeo Premio Joven Agricultor Innovador para incentivar el papel de este colectivo en el campo. Con el mismo objetivo, el Ministerio prepara un plan de investigación e innovación que contará con 4.500.000 euros de financiación adicional y que se sumará a las ayudas europeas. La política agraria común, una de las novedades es que se incluye por primera vez un pago directo dentro del primer pilar de carácter obligatorio dirigido específicamente a los jóvenes agricultores. España ha acogido muy favorablemente esta medida propuesta por la Comisión. Desde 2007, más de 6.000 jóvenes se han incorporado al campo español, insuficiente para garantizar su futuro. Este es el sello que garantiza la calidad del lechazo. Indicación geográfica protegida Lechazo de Castilla y León. Tierra de sabor.
En precios agrícolas esta semana y tras varias semanas sufriendo un descenso en el precio, el maíz se estabiliza. Lo mismo ocurre con el centeno. Por el contrario, el garbanzo pedrosillano desciende su valor. La estabilidad también protagoniza lo que ocurre en el precio del kilo de la cebada y en el del trigo pienso. Esta semana en precios ganaderos y según marca la lonja de León, se mantienen estables tanto el precio del litro de la leche de vaca como el extracto quesero de la de oveja. El lechazo IGP fija su valor alrededor de los 6 euros. Por otro lado, el lechón selecto fija el precio de la unidad en 50 euros y el porcino blanco normal sufre un espectacular descenso en el precio que se paga en cada kilo en vivo. Según el Observatorio de Precios que el Ministerio de Agricultura publica semanalmente, comprobamos cómo todos los productos experimentan llamativas diferencias entre el precio que percibe el productor y el precio al que el consumidor se lo encuentra en el supermercado. Y es que hay que tener en cuenta que hasta que llega a los lineales pasa por distintas fases en las que el precio va aumentando. En la misma línea que los anteriores productos nos encontramos con el precio del kilo de cerdo, los huevos, las zanahorias y el conejo. Especialmente llamativo es lo que ocurre con la zanahoria, que incrementa su precio en más de un 600%, y es que mientras el agricultor gana 14 céntimos por cada kilo, el consumidor en los lineales del supermercado tiene que pagar casi 1 euro. No por echar más fertilizante obtendremos más producción. Es importante que los agricultores tengan esto muy en cuenta, y es que, tal y como nos cuentan desde el grupo Fertiberia, el profesional agrario debe tener en cuenta la dosis exacta que debe aplicar, y es que hay veces que puede pensar que por dar un extra de fertilización los rendimientos aumentarán, algo que no suele ser así y que hace que los costes de producción se disparen innecesariamente. Grupo Fertiberia les ofrece este espacio. Los agricultores, para sacar adelante sus cultivos, se encuentran con varios problemas, y es que son muchos los condicionantes que pueden hacer que las cosas no salgan como inicialmente se había pensado. Este es el hándicap del sector agrícola. Aquí nunca 2 más 2 son 4. Donde sí que es importante cómo actúe el profesional es en lo que se refiere a la fertilización, y es que esta se basa en 3 leyes que, si respetamos, funcionan. La primera ley es la del mínimo. Esta se apoya en la idea que dice que la producción máxima que el cultivo puede dar está condicionada por el elemento que se encuentre en menor medida en el suelo. Una idea que en la práctica se traduce en lo siguiente. Si yo aplico, por ejemplo, potasio para una producción de 5.000 kilos por hectárea, si en mi suelo solo tengo fósforo para 2.000 kilos de producción, solo voy a obtener 2.000 kilos de producción. Luego, debemos conocer exactamente cuál es nuestro mínimo en el suelo. El agricultor debe conocer cuál es su talón de Aquiles. La segunda ley es la de los rendimientos decrecientes. Esta manifiesta que a medida que vamos fertilizando, la producción aumenta hasta que llega a un punto en el que ya no vamos a conseguir que los rendimientos crezcan. Aquí aparecen 2 conceptos que el agricultor debe controlar. El óptimo técnico y el óptimo económico. Son 2 conceptos que con un ejemplo se ven muy claros. Si yo para producir 3.000 kilos de trigo he aplicado 100 kilos de abono, o sea, aplico 100 kilos de abono, obtengo 3.000 kilos de trigo. Si yo aplico 200 kilos de abono, obtengo 3.100 kilos de trigo. ¿Vale? Mi óptimo técnico es 3.100. Con 200 kilos de abono he obtenido 3.100 kilos, lo máximo que técnicamente se podía producir. Pero esos 100 kilos de producción no me pagan el abono que yo he aplicado. Y por último está la ley de restitución. Esta deja claro que es muy importante que al finalizar el ciclo del cultivo, el suelo debe conservarse en las mismas condiciones en las que se encontraba al comenzar. El agricultor debe ser consciente de cuánto abona y cuánto produce. Lo que no puede ser es que el agricultor siempre diga, yo siempre he hecho lo mismo, pase lo que pase. No, el agricultor debe adaptar la fertilización en función de la producción que va obteniendo, para que la ley de restitución se cumpla. Tal y como nos ha indicado el técnico del grupo Fertiberia, las 3 leyes van unidas y se basan en la idea de que el abonado debe ser racional y equilibrado. El agricultor no puede estar indeciso y un año abonar y al siguiente no. Y es que si lo hace, las consecuencias a la larga serán dramáticas. Grupo Fertiberia les ha ofrecido este espacio.
Podemos decir que todas las fresas que consumimos llevan impreso el sabor del terreno castellano y leonés, y es que en varios invernaderos de la comunidad se trabaja para que crezca la planta de fresa que después se plantará en lugares como Argelia, Marruecos, Italia o Grecia. Con Entec, primero se siembra y antes del ahijado, cuando el cereal más lo necesita, se abona de una sola pasada. Mayor comodidad y mejores cosechas solo con abonos Entec. En las provincias de Valladolid, Segovia, Ávila y Soria se encuentran repartidas las 1.200 hectáreas que en la comunidad hay dedicadas al cultivo de plantas de fresa. Este dato convierte a la región en el principal y único productor de toda España y en uno de los mayores productores a nivel europeo. Castilla y León reúne una serie de condiciones que son altitud y son tipo de suelo que se da en esta zona, que es el tipo de suelo arenoso, para poder desarrollar un buen sistema radicular, que al final es lo que los viveristas vendemos. La empresa Viveros California posee 200 hectáreas entre fresa y frambuesa. Para ellos estas son épocas de mucho trabajo. La planta de fresa se comienza a plantar en torno al final de marzo-abril, pero vamos, su principal mes de plantación es el mes de abril, puede extenderse un poquito al mes de mayo. Y digamos que la planta empieza a desarrollarse y se desarrolla durante todos los meses hasta final de septiembre, que ya está en condiciones de poder ser arrancada. Durante toda esa fase pues se hacen trabajos de corte de flor, de escardas, de riego, de tratamiento fitosanitario, etcétera, etcétera, para, digamos, llegar con un producto adecuado al final del ciclo. La campaña, que está a punto de finalizar, ha estado marcada por la sequía y por las restricciones de riego, dos aspectos que han hecho que el desarrollo de la planta haya sido irregular. No obstante, las lluvias caídas en las últimas semanas han servido para que la cosecha se haya normalizado. Para los viveristas, el sacar adelante las plantas de fresa requieren de mucho cuidado. Son tratamientos continuos, o sea, es una planta de fresas se está sometiendo continuamente a riegos continuos para que pueda enraizar en el suelo, y sobre todo tema de hongos de hoja y demás es muy sensible, sobre todo ciertas variedades. Hay que hacer tratamientos que normalmente 15-20 días, cada 15 o 20 días, pero bueno, tampoco es algo que sea muy extraño de otro tipo de cultivo. Una vez que el trabajo en el campo ha finalizado y la planta ha sido cosechada, llega el turno del trabajo en el almacén. Aquí el trabajo debe ser minucioso. Se separan las plantas, se limpian y se preparan para que estén listas para ser distribuidas entre los clientes. Para Viveros California, la exportación es clave. Su producto, una vez que ya está listo, viaja hasta países como Marruecos, Italia, Grecia, Turquía o Argelia. Se transporta en cajones, en camiones frigoríficos, para que, digamos, no sufra un recalentamiento la planta de fresa, que es lo peor que le puede ocurrir. Allí se mete en cámaras frigoríficas y se manipula. Una vez que se manipula, evidentemente también se le baja la temperatura a 2 grados positivo para, digamos, luego expedirla. Para el consumidor, la importante labor que se lleva a cabo en los viveros de la comunidad es completamente invisible. Por eso es importante señalar que todas las fresas que en el mercado compramos llevan impreso el sabor castellano y leonés. Con Entec, primero se siembra y antes del ahijado, cuando el cereal más lo necesita, se abona de una sola pasada. Mayor comodidad y mejores cosechas solo con abonos Entec. Me llamo José Miguel Martín, soy de Cibuñuela, de la provincia de Valladolid. En el mes de noviembre principalmente lo que hacemos es las labores de alzado, puesto que nosotros nos dedicamos a agricultura convencional, y luego cuando terminamos de alzar las labores de siembra. Con estas lluvias lo único que nos hace es nos paraliza un poco las labores y nos retrasa la época de la siembra. Nos dedicamos ahora, en lo que no podemos salir al campo, a hacer labores de mantenimiento de la maquinaria, del tractor y demás. Hombre, hay veces que nos molesta, pero yo creo que el agua siempre es buena, siempre y cuando no haga daño, claro. Creo que ayer han caído unos 20 litros más o menos. Es un terreno que admite mucha agua, pero por encima está muy húmedo y no podemos trabajar en él. Los agricultores siempre estamos pendientes de lo que hace el tiempo. Unas veces porque llueve no podemos trabajar y otras veces porque no llueve tampoco podemos trabajar, con lo cual
siempre estamos a expensas de un poco de lo que la climatología nos deje hacer. Cuando no podemos salir al campo porque la tierra no está en condiciones, pues nos dedicamos o bien a temas burocráticos o bien a tener la maquinaria un poco al orden del día para poder trabajar en cuanto se pueda. Hoy pues las perspectivas que teníamos para estos días, hoy de cara al fin de semana, era preparar todo el terreno para sembrar, terminar de sembrar el trigo. Lo que pasa es que bueno, al llover pues nos tenemos que quedar en casita haciendo otras labores. Gente que cuando no tiene nada que hacer sí se dedica a estar en el bar, y otra gente que cuando no tiene nada que hacer pues se dedica un poco a cuidar las máquinas. Hoy lo que haremos será preparar el arado y el tractor para cuando ore un poquito ponernos a arar, y cuando ya estén en mejores condiciones empezaremos a sembrar otra vez. En las épocas de otoño e invierno, cuando estamos preparando el terreno, pues no tenemos horario, o sea, más o menos casi lo que el cuerpo aguante. Desde que amanece pues hasta que anochece, porque bueno, es un momento en el que se concentra mucha actividad y cuanto antes lo desarrolles, mucho mejor. Lo más importante para nosotros es que, bueno, que el tiempo nos acompañase un poquito, nos diera un respiro y bueno, pudiéramos sembrar todo lo que tenemos previsto. Bueno, pues parece que esta semana seguiremos mojándonos. Ahora sí, nosotros llegamos al final. Antes les recuerdo que si quieren volver a ver alguno de los reportajes que acabamos de ver, pueden hacerlo entrando en la página web de Castilla y León Televisión, www.rtvcil.es. Además, si quieren comentarnos alguna cosa, tan solo tienen que escribirnos al correo electrónico del programa surcos@rtvcil.es o dirigirse al perfil que Surcos tiene en Facebook. Nosotros comenzamos ya a preparar el programa de la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí un domingo más. Cuídense, adiós.